Gracias por estar acá nuevamente con nosotros en La Ley de la Selva, como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Hasta las 0:30 estamos con vos y esperamos que estés pasando un lindo carnaval. Le deseamos también feliz año nuevo a la colectividad china aquí en Argentina, a todos los chinos que estén festejando en este momento. Pero ¿saben qué? Nosotros no nos tomamos el feriado. Tenemos mucha y muy buena información para compartir con ustedes hasta las 0:30. El tema más caliente, el tema que se va a apoderar de la semana política es la reforma laboral. El gobierno pisó el acelerador, creía que se llevaba todo por delante, pero en este fin de semana largo algo cambió. Empezó a crujir el consenso social que habían tejido justamente en torno a esta reforma en base a mentiras, a confusión y a represión. Y empezó a hacer ruido un artículo en particular, el artículo 44, que en un principio dijeron no sabemos cómo se nos coló. Luego ayer Patricia Bullrich ya empezó a admitir que fue idea del oficialismo meter este descuento para los que tengan un día de licencia por enfermedad o 10 días o 6 meses de licencia por enfermedad, descuentos que llegan hasta el 50%, o sea, te van a pagar la mitad en caso de que empieces a tomar parte de enfermo con esta ley, y que, bueno, generó muchos malestares incluso entre quienes apoyaron en el Senado esta iniciativa. Hace minutos nada más, hace instantes, Bullrich volvió a hablar de esto, porque así de tensa se puso la situación en el oficialismo, luego de que la CGT este mediodía dispuso un paro general para el día que se trate esto en diputados, que presumiblemente va a ser este jueves. ¿Qué dijo Bullrich? Que cometieron un error. Escúchala. Tuvimos un error, y lo reconozco. El error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Ahí tuvimos un error que, bueno, digamos, te puede pasar, en 210 artículos que tiene la ley, te puede pasar, nos pasó porque tomamos la estructura de la vieja ley, que no distingue entre un esguince y un cáncer, no distingue. Entonces, como no distingue la vieja ley, nosotros distinguimos en los menores, en los que se producen por cuestiones menores o los que se producen por enfermedades, lo distinguimos. ¿Cómo va a quedar? Bueno, ahora lo está tratando diputados, lo está analizando legal y técnica, pero, digamos, reconocen el error. Ese reconocimiento lo hacemos. Ahora, no empañamos la ley, nos hacemos cargo que nosotros lo introdujimos en el debate, que no hayan leído, digamos, todos los periodistas o que ustedes se hayan enterado tarde, no quiere decir que eso no se sabía, porque inclusive la oposición lo marcó en el debate público, y cometimos un error que, bueno, a ver, nobleza obliga, lo vamos a arreglar. Lo vamos a arreglar, dice Bullrich. En un ratito lo van a escuchar a Gabriela Vulcano, que vuelve con toda la información del Congreso Nacional, porque hubo hoy febriles negociaciones respecto de este lo vamos a arreglar. En un principio, decía el oficialismo, vamos a, en la reglamentación de la ley, establecer parámetros a partir de los cuales se va a establecer cuándo una enfermedad implica descuento si vos te tomás un día por parte de enfermo y cuándo no. Esto es lo que dijo hace minutos en la competencia, pero claro, no pueden hacer eso en la reglamentación porque contrariaría el espíritu de la ley, restringir algo que en la ley está claro que implica un descuento. Cualquier empleador podría ir y decir, no, la ley dice, tal como fue votada en el Senado, que sea un día, sea una semana por una gripe, o sean 3 meses por un tratamiento prolongado, si la enfermedad o la discapacidad resultante de esa enfermedad es atribuible a algo que el empresario pueda decir fue puro riesgo del empleado, se puede pagar la mitad del sueldo. Y en caso de que haya habido esa discapacidad o esa enfermedad o esa imposibilidad de ir a trabajar por una razón no atribuible al empleador, pero que tampoco implicó una actitud temeraria por parte del empleado, le podían
pueden descontar si se aprueba esto, 25%. Claro, algunos en la oposición dicen esto es un cazabobos. Están tratando de generar escándalo en torno a esto para que en diputados pase, por ejemplo, el Fondo de Asistencia Laboral, el descuento de las indemnizaciones de los despidos sin causa de los fondos de la Seguridad Social, de los jubilados, que paguen las empresas los despidos con la plata de los jubilados. Quieren que pase el cómputo de la indemnización sin tomar en cuenta el aguinaldo, los extra. Bueno, quieren que pase el banco de horas, el fin de la jornada laboral de 8 horas, tal como la conocemos. Bueno, puede ser un cazabobos, puede no serlo, pero en cualquier caso, este error que admite Bullrich al gobierno le corta un envión que implicaba en la fantasía más erótica de Milei llegar al 1 de marzo con la reforma laboral y la reforma del sistema penal juvenil adentro, en la cartera, con las dos cosas sancionadas por ambas cámaras. En instantes vamos a conversar de esto con Hugo Moyano Hijo. Hugo Moyano Hijo es un abogado laboralista que trabaja obviamente con sectores del gremialismo, es el hijo del patriarca de camioneros, pero además es uno de los laboralistas que estuvo asesorando a sindicatos para responder esta reforma laboral. ¿Qué pasó con la CGT? ¿Por qué ahora, hoy, feriado, anuncia este paro general que podría ser con cese de actividades del transporte este mismo jueves? ¿Qué crujió en el humor social este fin de semana largo a partir de este artículo tan irritante, el artículo 44? Bueno, en instantes lo vamos a hablar con Hugo Moyano. Y vamos a hablar también de lo que pasó en Santa Fe. La rebelión policial que empezó en Rosario, que se propagó a toda la provincia, que puso al gobernador Maximiliano Puyaro contra la pared. ¿Puede replicarse en otras provincias? ¿Es solo la punta del iceberg lo de Santa Fe o es una situación aislada que tiene que ver con lo mal que ganaban hasta ganar este conflicto en la provincia de Puyaro? Bueno, en un ratito lo vamos a hablar con uno de los referentes, con un abogado que estuvo al frente, fue uno de los voceros de la rebelión policial. Pero déjame arrancar con algo de información de la economía real. Porque hasta ahora venimos hablando de cómo funden las pymes en la Argentina. Pero en las últimas semanas empezó a ocurrir algo en el universo de las grandes empresas que hace temer a algunos un efecto dominó, un efecto cascada, que podría potenciarse incluso en caso de que se apruebe esta reforma laboral que abarataría los despidos por parte de muchas empresas grandes con muchos empleados que están entrando en zona de riesgo. ¿Por qué lo digo? Bueno, el viernes entró en concurso de acreedores una de las más grandes empresas de la Argentina, TN Platex, la hilandera de la familia Karagossian, referente del sector textil en Argentina, que tiene plantas así en 7 provincias del país y que venía cerrando ya buena parte de esas líneas de producción. Hilado S.A. es la empresa concreta que entró en concurso de acreedores, que tiene hilanderías en La Rioja y en Monte Caseros, en Corrientes, que tiene la fábrica de medias Ciudadela, histórica fábrica argentina, y que todavía mantiene unos 800 trabajadores. Claro, ya hubo ajustes durante todo el año pasado que antes de este concurso preventivo implicaron el despido de, 300 empleados en marzo del año pasado en Montecaseros, en Corrientes, otros 30 cuando dejaron luego de fabricar ropa deportiva sin costura, también en Corrientes. Hace menos de un mes cerró la planta Hilado de Los Gutiérrez en Tucumán. Echaron a casi 200 empleados y antes habían cerrado Las Piedritas, otra empresa, otra fábrica en Tucumán, donde trabajaban 100 empleados. Solamente entre mayo del año pasado y ahora desvincularon a más de 300 solo en Tucumán. Y uno de los directivos de TN Platex me dijo, durante todos los últimos meses estábamos tratando de hablar con el gobernador Osvaldo Jaldo y no nos atendía. Ahora, tarde, anuncia
una serie de alivios impositivos para el sector textil con esto ya iniciado y con 2 importantes fábricas cerradas en los últimos 45 días. Cerramos con dolor, me dijo esta fuente, porque hasta marzo de 2024 estuvimos invirtiendo en maquinaria ultra sofisticada que producía miles de toneladas por año sin ninguna falla en el producto. Claro, a Karagossian, que integró en un principio el consejo asesor de Javier Milei, que se fue con duras críticas de ese lugar y que fue luego excomulgado completamente del mundo de la ultraderecha, le cabe, según el gobierno, la misma crítica que a Paolo Roca, que es muy caro lo suyo y que conviene traerlo todo importado. Bueno, es lo que se llevó puestas hasta ahora a más de 21.000 pymes. Yo vengo mostrando este gráfico, es un gráfico oficial de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, pero si lo vemos, Rodo, se nota claramente que la cantidad de unidades productivas con empleados cayó con Milei a un nivel que solo había tocado en la pandemia. Este valle que ven acá es 2021, luego repunta fuerte y termina en un nivel comparable con el de la pandemia e inédito en términos históricos. Mira, me estoy remontando a 15 años atrás. De 820.000 nunca había bajado, salvo en la pandemia, y ahora está perforando ese piso. Claro, la mitad de las empresas que cerraron hasta ahora, de estas 21.000 y pico de empresas con empleados que cerraron, tenían menos de 10 empleados. Ahora lo que está pasando con las grandes. Y no es solo TN Platex, no es solo el mundo textil. Se conoció también la semana pasada el saldo final de la industria. El 2025 cayó más del 10%, la capacidad instalada se está usando a un 50%. Hay algunos rubros donde está el 30% directamente, uno de ellos es el automotriz. El textil también está al 35%, pero de lo automotriz les quiero hablar porque este viernes le llegó a todos los empleados administrativos de FATE un aviso para que no vayan pasado mañana a trabajar a la planta de San Fernando. En la planta de San Fernando trabajan todavía más de 1.000 operarios, además de los que lo hacen en el sector de administración. La planta, lo productivo está parado desde fin de año. Hicieron una parada técnica que nunca había sido tan larga, más de un mes, la fábrica cerrada. Y después de haber recortado a la mitad en 2 años la cantidad de operarios, los empleados de FATE temen lo peor, que este grupo, comandado por la familia Madanes, también dueña de Aluar, vaya a disponer pasado mañana, que por eso les dijo a los administrativos que no vayan, que hagan home office. Los operarios ya están sin ir porque están con esa parada técnica hasta el otro lunes. Lo que temen es que se anuncie el cierre de esta planta. Hubo rumores de todo tipo, que la compraban los chinos, que cerraba, que se vendía, que no sé qué. Claro, no venden nada. La apertura importadora, el atraso cambiario y el cambio de reglas de juego para el sector, además de la desregulación, está entrando cualquier cosa en materia de neumáticos, bueno, hizo que esta fábrica entrara en un declive irreversible. Pero es uno de los principales grupos de la Argentina, igual que TN Platex. Ya no les pasa solamente a las pymes lo que estuvo pasando en este mercado interno desierto durante los últimos 2 años. Claro, los rumores en algunos casos se concretan, en otros casos no, pero hay algunos defensores de la política económica oficial que consideran necesario que algunos se fundan. Así lo dijo Miguel Bogiano, uno de los economistas que banca Milei, también integrante de ese consejo asesor todavía hoy, e hijo del histórico juez de la mayoría automática menemista en la Corte Suprema. Algunos se van a fundir. Un sector que genera 500.000 puestos de trabajo. ¿Qué haces con esa gente?
Bueno, tendrán que ir a algún otro lugar, algunas cosas y algunos se fundirán. No queremos que se funda nadie. No queremos que en Argentina se funda nadie. Se va a fundir. No hay que tener... Yo no tengo vergüenza. No, no es vergüenza. Claro, no es bueno que la gente se funda. No es agradable, pero No. tampoco es bueno que 47 millones de argentinos tengan que pagar la cosa cara porque hay 500.000 que tiene la vaca sagrada. No, viejo, no pero jodas. no es bueno que nadie se funda, Miguel. Pero no es bueno que... Pero cuando vos tenés un cambio donde salís de una situación donde tenías un montón de trabas a que tenés muchas más libertades económicas, vas a tener empresas que van a cerrar. Es un hecho. Decirte otra cosa sería falso. Eso va a pasar. Algunos se reconvertirán y los que no se reconvierten tendrán... Bueno, pero tiene que haber un equilibrio, porque en la época Lo que pasa es que lo que digo no es nada agradable y a mí no me interesa que no sea agradable. Yo te digo lo que es la verdad. Claro, lo que está ocurriendo con las empresas que funden es que dejan empleados sin trabajo, y en el caso de las que no funden y deciden convertirse en importadoras, también se produce esa pérdida neta de empleos. Lo que ha pasado con el empleo formal es elocuente en este sentido. Todo lo que se creó hasta ahora en la era Milei es monotributismo, es empleo en cuenta propia de muy baja calidad, de muy alta precariedad. Y los que se destruyeron, por el contrario, son empleos en relación de dependencia, con vacaciones, aguinaldo, con todos los derechos que ahora la reforma laboral justamente busca conculcar. ¿Lo tenés, Rodo? No importa, no pasa nada. Lo que se ha perdido hasta ahora son más de 190.000 puestos de trabajo, pero hay algunos sectores donde se supone que Argentina es muy productiva, por ejemplo, la producción de alimentos, que también están mirando esta situación con mucho cuidado. Fíjate vos lo que pasa, por ejemplo, con el sector olivícola. La semana pasada, completamente por debajo del radar, pasó la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El Mercosur y la Unión Europea tienen un acuerdo que prefirmaron los ejecutivos, que ahora debe ser ratificado en los parlamentos. Y una de las cláusulas abre el Mercosur al aceite de oliva español, portugués e italiano. Claro, los que fabrican aceite de oliva en Argentina son muy competitivos, pero estuvieron esperando durante muchísimo tiempo que se les abra el mercado brasileño, que ahora se va a abrir para estos hipersubsidiados productores europeos, que a su vez nunca dejaron en la vida que el aceite argentino compita en igualdad de condiciones con el suyo en sus góndolas de muy alto poder adquisitivo. ¿Por qué? Bueno, porque establecían barreras pararancelarias, denominaciones de origen, que no se le podía decir así, ¿qué tal? Claro, las advertencias están empezando a aparecer, aun cuando en la agroindustria hay muchos que simpatizan con la posibilidad de venderle más alimentos a Europa, cosa que hasta ahora no se ha podido y que la letra del acuerdo no parece sugerir. Los empresarios olivícolas, fíjate esta nota, ya empiezan a decir, che, mirá que ellos están archisubsidiados, mirá que la competencia puede ser desleal en un sector, insisto, que tiene San Juan, Catamarca, La Rioja, Mendoza, un importante desarrollo. Claro, ¿cuándo entra el aceite de oliva argentino a Europa? Cuando falta, cuando tienen escasez. Y ellos quieren hacer que baje el precio porque es un elemento importante de su canasta. Igual que la carne ahora en Estados Unidos. La carne argentina de muy baja calidad va a entrar para que no se le encarezca la carne picada al estadounidense promedio en un año electoral. Ahora, ¿por qué no figuró eso en el acuerdo comercial que anunciaron Trump y Milei? Porque el año que viene, si no hay escasez, no van a dejar entrar la carne. Lo que se entrevé es que no hay ningún cuidado por el empleo ni por la producción local. No es pecado ni nada diabólico importar una cubierta o aceite de oliva de otro país. El problema es de prioridades. ¿A qué se asignan las divisas que son escasas? En función de qué interés del Estado y con qué exigencias a empresarios que en definitiva le dan empleo a la gente, ¿no? Bueno, durante años hubo negociaciones, pero largos años, para que justamente estas asimetrías no se lleven puesta
a la industria argentina. Y ahora lo que hay es un siga-siga demoledor. Un siga-siga del cual no parece patalear demasiado, por el cual no parece patalear demasiado la UIA. Esta foto que van a ver ahora es del viernes. La foto es de el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapalini, con el ministro de Economía, con el viceministro de Economía y con otros jerarcas de la Central Fabril. ¿Qué dijo Caputo? Que había sido una excelente reunión, que no hubo quejas, que están pensando en el futuro, que dejan atrás viejas cuitas como la que protagonizó Milei con Paolo Roca, quien puso a Rapalini en esa silla, el hombre que manda más en la Unión Industrial Argentina. Pero hoy Caputo salió a reclamarles más festejo a la Unión Industrial y a otras cámaras por la reforma laboral. No solo no aceptan quejas, sino que además quieren felicitaciones. Mirá lo que puso Caputo en su tuit. No salgo de mi asombro. Esto es casi lo más importante de la ley, refiriéndose a la baja del costo laboral de las contribuciones patronales. Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema, dice dolido. Ninguna cámara festeja. Claro, en las cámaras lo que están es atajando las quejas de los que cierran, de los que funden, porque ¿quién contrataría a un empleado, aunque sea gratis, si no vende nada? Esa es la discusión que también abarca, como les decía, a empresas muy importantes del rubro alimentos. Por estos días, a pesar de que hay un consumo históricamente bajo de carne vacuna, hubo portavoces oficiales, el propio ministro, que dijeron, acá hay un consumo de proteína animal récord. ¿Por qué sumaban cerdo, pollo y carne vacuna? Claro, lo que se vende es más pollo que nunca, porque reemplazó a la carne que dejó de comer la gente. Pero, ¿eso hace que las pollerías estén de parabienes? No, para nada. Granja Tres Arroyos también se está deslizando hacia la quiebra. Deja debiendo sueldos, aguinaldos, tiene un tendal de acreedores que están tratando de cobrar cheques que les salen rechazados. Hay más de 300 empleados en la planta de Pilar que hicieron medidas de fuerza durante todo enero en reclamo que les paguen el aguinaldo, el sueldo. Pero mirá, hablando de festejos empresarios y de dobles varas para evaluar distintas políticas económicas, lo que decía Joaquín de Gracia, el dueño de Tres Arroyos, hace 1 año y medio. ¿Cómo lo ves en general? ¿Cómo ves? ¿Sos optimista? ¿Cómo estás viendo la actualidad? Sí, soy optimista. Me preocupan algunas cuestiones, que es la rapidez en que el dólar no se actualiza y la rapidez con que bajen los impuestos para que ese tipo de cambio sea más cercano a lo que sea un tema de competitividad. Lo tenemos, lo vamos teniendo y tiene que ver con los costos internos y con el valor del dólar. Es fácil decir el dólar tendría que estar más alto, pero pega por supuesto va a pegar en el índice de inflación y en lo que el gobierno no admite, pero tiene que haber un equilibrio entre lo que nos cuesta a nosotros y lo que le cuesta a cualquier país que nos rodea producir 1 kilo de pollo. Optimista, se decía el dueño de Granja Tres Arroyos en julio de 2024. Es tal el corte de la cadena de pagos, es tal la gravedad de la crisis, de la recesión en la economía real, que las empresas, sobre todo las grandes, están dejando de pagar la ART. Fíjate, este gráfico lo mostramos la semana pasada, es exclusivo, es con datos de la Super de Riesgo de Trabajo, pero lo hizo MATE, el mirador de la actividad del trabajo y la economía. 8,1% de las cápitas cubiertas por ART están en situación de morosidad. Y es una alarma que, fíjate, no se hacía sentir así desde hace 25 años, desde la crisis 2001-2002. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas están desvistiendo un santo para vestir otro. Parecido a lo que está pasando con las familias. Porque estos datos, los de la mora con los créditos personales y con las tarjetas de crédito, también habla de familias que están en modo desesperación
que están tratando de endeudarse con uno para pagarle al otro. Por eso llega a más del 10% la mora en estos rubros que releva el Banco Central. Si tomás las billeteras virtuales, si tomás las casas de electrodomésticos, llega al 25% la mora. Y eso también es algo absolutamente infrecuente. Nadie quiere caer en mora con un banco, nadie quiere caer en mora con una billetera electrónica, tampoco con una casa de electrodomésticos. Ahora, lo que ocurre es que esta recesión pasmosa, este paso de la pyme a la grande, de la crisis productiva, se da en simultáneo con una crisis en el corazón del relato libertario. La inflación, lo que mantiene todavía a Milei en el centro del ring, no es solamente que no hay nadie peleando enfrente, la oposición está en un momento de máxima desorientación, atomizada, balcanizada, enfrentada una a otra, cada quien atendiendo su propio juego. Pero lo que además ocurre es que Milei puede mostrar: yo bajé la inflación. ¿Cuánto más lo va a poder mostrar? El martes pasado vimos el nuevo dato del INDEC, después de la polémica y el escándalo por la eyección de Marco Lavagna. Dio 2,9. 2,9 enero. Pero hace 6 meses, Milei decía que para esta altura nos íbamos a estar acercando al 0, ¿no me crees? Escucha. A mitad del año que viene, la inflación en Argentina va a ser historia, va a desaparecer. Eso es así. Puede ser un mes más, un mes menos. Sí, pero estamos hablando del 2026. A mitad del 2026, mes más, mes menos, la inflación en Argentina va a desaparecer. O sea, va a ir, digamos, va a ir hacia abajo desde ahora en adelante. Va a seguir decreciendo la tasa de inflación, y cuando llegues a la mitad del 26 va a estar rondando en 0. Para la mitad del año que viene, decía Milei en mayo del año pasado, vamos a estar en 0, yendo hacia 0. ¿A vos te parece que, de verdad, esto es el dato oficial del INDEC, ¿te parece que esto es una tendencia hacia 0? No parece, ¿no? Ahí está el pico de marzo del año pasado, luego lo que pasó en abril, cuando llega el rescate del Fondo Monetario, nuevo esquema de bandas de flotación, y a partir de ahí la tasa de inflación subiendo de a poquito, sin prisa pero sin pausa. Y claro, en este enero de 2,9 lo que más subió fue alimentos y bebidas, 4,7%. Empujado por la carne, que ya venía de subir 70% el año pasado, el doble que la inflación general promedio. ¿Te parece que está caro el asado? Sí, claro, por eso. Los ganaderos dicen: se recompuso nuestra rentabilidad. Pero venimos de un mes en el cual la carne subió 10% en mostrador. Venimos de una semana en la cual el 70% de la suba de los alimentos estuvo explicada por lo que subió la carne. Y venimos además de 10 días desde que se anunció el acuerdo con Estados Unidos, en los cuales en el mercado de cañuelas la carne en pie, el ganado en pie, no para de subir. También subió otro 10%, lo cual da a pensar que va a seguir subiendo en el mostrador. Claro, en enero también saltaron la canasta básica alimentaria 5,8%, casi el 6% en un mes. Y la canasta básica total, un 3,9%. Son el umbral para la indigencia y el umbral para la pobreza respectivamente. Por eso, cuando uno descompone por quintil, por nivel de ingreso, la inflación, lo que ve es que la inflación que más pega, la que más duele, está en el sector más bajo, en el quintil 1, en el más bajos ingresos. El 2,9 promedio del INDEC es un 3,1 para los más pobres y un 2,7 para los más ricos. Esto tiene otra lectura en retrospectiva, que es: si se hubiera actualizado la medición, como se negó a actualizar el gobierno y por eso echó a Marco Lavagna la semana pasada, ¿el salario real de los trabajadores en blanco estaría a la par del momento en el que asumió Milei o estaría más abajo?
Bueno, lo recalculó el equipo de investigadores del Banco Provincia y lo que encontró es que sería mucho mayor la caída. En vez del 1,5% comparado a diciembre de 2025 con el momento en el que asume Milei, noviembre del 23, estaríamos en 92,6, o sea, 8% abajo. Muy parecido a lo que estuvimos en 2024. Por eso empieza a haber gremios, ahora como los del gas, que dicen, no, a mí dame la inflación porteña, no me dé la inflación nacional, porque que hayan echado a Marco Lavagna confirmó lo que sospechábamos, la estaban maquillando para abajo. En ese mismo lapso, en esos mismos 2 años y pico, las personas con 2 o más empleos aumentaron 13% y las horas trabajadas marcaron un nuevo récord. Esto es estudiado en economía como esfuerzo laboral. El esfuerzo laboral es récord. Lejos de ser vagos, los laburantes argentinos están laburando más que nunca. Tienen 2 laburos, más horas. ¿Y por qué el nivel de pluriempleo está en récord? ¿Por qué las horas trabajadas están en récord? Porque no alcanza la guita. Porque la pérdida de poder adquisitivo, en vez de ser 1,5, como parece sugerir la estadística oficial, es de 8 puntos, parecido a lo que se sentía en ese año 2024. Claro, hay una dinámica dual, porque tenés a los empleados del petróleo o de minería que han ganado poder adquisitivo desde que asumió Milei, pero son muy poquitos. Son los que motorizan la venta de autos 0 kilómetros, las vacaciones en el exterior. Son sectores que ganaron, pero que, insisto, son mucho menos numerosos que los que perdieron. Y en esa dinámica dual es donde se da ese riesgo para Milei. El riesgo de que venga alguien como Claudia Sheinbaum, por ejemplo, como lo hizo hace unos 10 días la presidenta mexicana, y diga, che, pará, esto que Milei tanto cancherea, los resultados económicos, ¿son así? Mirá cómo lo planteó ella. A ver si pueden hacer grande la gráfica. Fíjense, de los países de América Latina, en donde más se apreció la moneda, en primer lugar está Colombia y en segundo lugar está México. Vean Argentina. ¿Dónde está? Por lo que representamos los gobiernos progresistas, porque muchas veces se dice que es al revés, ¿no? Que si llega un gobierno progresista, pues entonces va a haber devaluación de la moneda y en este caso es todo lo contrario. Colombia en primer lugar y México el segundo lugar. Si no hubiera certidumbre en los países, pues entonces no se estarían comprando pesos. Miren Argentina, dice Sheinbaum, y muestra esta placa, la placa del diario El Economista, que mostraba justamente la evolución de las monedas latinoamericanas y que tenía al peso argentino ahí en el fondo. Claro, lo que tiene en riesgo el gobierno es mucho con la inflación. Lo que empieza a pasar, este desfasaje total entre lo que se paga por las cosas y lo que se gana, es exactamente lo que él dijo que iba a arreglar. Y lo que por ahora, por lo que muestran los números, no está arreglando, aun cuando el descalabro de finales de 2023 no se haya mantenido o no se haya prolongado. Las cuentas que sacaba para extrapolar la inflación de un mes a todo el año, de cómo se aceleraba y demás, si las sacamos ahora le dan muy mal, ¿eh? Por eso la ventaja que tiene es que no haya una oposición que se le plante. La ventaja que tiene es que no haya pasado lo que parece que empieza a pasar ahora, que es que se despertó un descontento justamente en quienes están sufriendo el mayor peso del ajuste. Pero Milei procura, antes de que se le agote ese crédito, un blindaje judicial, sobre todo. Por eso está mirando las ternas de los jueces, por eso envía discretos emisarios a ver si puede conseguir 2/3 para nombrar determinados magistrados en algunos lugares. Y el blindaje judicial lo piensa por 2 asuntos particularmente, por la deuda y por la corrupción, por los casos de corrupción que empiezan a apilársele
sobre todo en su entorno más inmediato. La deuda, ¿por qué? Bueno, porque es clave para Caputo conseguir que terminen de desbaratarse todas las investigaciones de su gestión anterior. Lo que obtuvo de la jueza María Eugenia Capuchetti la semana pasada, que apeló el fiscal Franco Picardi, fue el archivo de la causa más escandalosa, la del Fondo Monetario, que hace como 7 años que venía investigando Comodoro Pi. Pero este sábado se cumplió 1 año de este escándalo, el escándalo Libra. Muchas cosas pasaron desde el 14 de febrero del año pasado, pero básicamente se abrieron 3 investigaciones. Una acá, una causa en Argentina, otra causa en Estados Unidos y una en la comisión que armó ad hoc, una comisión investigadora, la Cámara de Diputados. La de Comodoro Pi es un monumento al siga-siga y sobre todo lo es por la parsimonia del fiscal Eduardo Taiano. Lo que aspira Milei es a que ocurra con todas las causas como ocurrió con la causa Libra y no como ocurrió en la causa de la Agencia de Discapacidad. Aspira a que pase eso, por ejemplo, con lo último que estalló, el caso de Federico Sturzenegger, el coloso, y su esposa, María Josefina Ruiliet. María Josefina Ruiliet fue encontrada por la Agencia de Noticias Argentinas como la beneficiaria de un contrato como directora ejecutiva de la Asociación Cultural Inglesa para darles clases presenciales a 132 diplomáticos y empleados de la Cancillería por 114 palos. Esto que publicó la Agencia de Noticias Argentinas no solo desnudó el vínculo familiar, el conflicto de intereses evidente en esta contratación, sino que comprobó que el valor comprometido, el valor abonado por hora por el Estado era de 191.000 pesos. ¿Vos sos profe de inglés? ¿Vos cobrás eso? No. Triplica holgadamente los máximos salariales del mercado este valor hora de una Josefina Ruiliet que, mirá, te lo paso rápidamente, viene de laburar en cuanto lugar estuvo Sturzenegger con poder, ¿no? El Fondo Nacional de las Artes durante el gobierno de Macri también le trajo problemas ahí en aquel momento. El gobierno de la ciudad, el Ministerio de Cultura, como gerente de regímenes de promoción cultural. Tuvo también un paso por el Banco Central, antes cuando Sturzenegger estuvo en el Banco Central también. En fin, la casta, ¿no? Como dicen en la Casa de Gobierno. Pero decía, la causa Andis, la causa Agencia de Discapacidad, fue muy distinta. ¿Por qué? Porque la tuvo un juez que se ocupó, Sebastián Casanello, porque lo investigó también un fiscal que laburó como Franco Picardi y porque cruzaron a tiempo las comunicaciones, las llamadas que en el caso de Libra Taiano se negó a recabar. Lo que ahora rodea a Diego Spagnuolo es una sospecha muy fundada de que no solo choreaba, sino que choreaba para la corona. Y esto es lo que ahora va a tener que investigar Ariel Lijo, el juez que designó por decreto y tuvo que recular el gobierno para la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver si está a la altura, pero los que más deberían preocuparse por el caso de que avance correctamente, contundentemente, son los dueños de la Suizo-Argentina. Hay muchas comunicaciones en las que está Diego Spagnuolo, en la que está Miguel Calvete, en las que se alude al helvético. ¿Acaso el helvético tendrá que ver con la Suizo-Argentina? ¿Acaso el que figura como Rioja en esas mismas desgrabaciones, en esos mismos cruces de llamadas, será Martín Menem? Digo, porque hay un montón de otros riojanos, pero el que tenía poder sobre la Agencia de Discapacidad y el que estaba cerca de Karina Milei era el presidente de la Cámara de Diputados. De todo esto nos enteraremos con el correr del tiempo, pero ahora nos vamos a meter en lo urgente, en lo que se puede caer esta semana, en la reforma laboral que el gobierno creyó que salía como por un tubo.